Bueno, ahí estaba diciendo que vamos a presentar unos casos que nos tocaron en nuestra práctica y que son bastante frecuentes de encontrar, ¿no? Y que hoy en día con tanta opción disponible en glaucoma puede generar dudas, ¿no? Si uno trata de dirigir la atención al paciente y el manejo, habiendo tantas opciones disponibles, a veces se hace un poquito difícil el manejo. Entonces vamos a ver acá. También la idea es que todos aporten por ahí qué harían en estas cosas que estamos planteando nosotros hoy, ¿no? Así que Maggie, si querés Así, arrancar. vamos a empezar compartiendo para que vean todos la presentación. Bien, a ver, denme un segundo. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos, como dijo la Doc. Más que nada, lo que vamos a hacer en esta clase es charlar un poco, para que todos no tengan problema en participar y todo. Sí les pedimos que estén con los micrófonos apagados, así no nos vamos interrumpiendo tanto. Pero bueno, el primero de los casos que queremos plantear es un paciente, Raúl, que viene para control, que ya tiene su diagnóstico de su glaucoma de ángulo abierto, y su único antecedente es una miopía, que ahora está en un estadio moderado en su ojo derecho y un estadio más avanzado en su ojo izquierdo, que está en Un tratamiento glaucoma. con, claro, que está en tratamiento con latanoprost una vez a la noche y combinado dorsolamida timolol. Sí tiene un antecedente de una trave en el ojo izquierdo que es aproximadamente de 10 años. Y cuando realizamos los estudios complementarios vemos este evidente aumento de la progresión que está teniendo. ¿Se escucha bien? Si alguien tiene el micrófono prendido. Cualquier cosita ustedes pueden también Sí, apagar los micrófonos. sí, ya está, ya está. Y bueno, y en el caso de este paciente lo que vimos es una presión en el ojo izquierdo por encima del objetivo, está en 24 milímetros de mercurio, como vemos acá abajo, por un claro daño anatómico, estructural, daño funcional bastante más avanzado, con compromiso de la visión central, que encima en este último tiempo ha tenido una progresión en su defecto campimétrico. Entonces, siempre que tenemos un paciente que tiene una clara progresión, que está con terapia médica máxima tolerada, que además tiene un antecedente de cirugía filtrante, en estos pacientes es donde más tenemos la disyuntiva de cómo seguimos. Porque a veces uno dice, bueno, la trave en su momento funcionó, pero ya tiene más de 10 años. ¿Cuánto uno espera que dure una trabeculectomía? Así que lo que primero hicimos fue también plantear un repaso de si lo íbamos a considerar una falla de la trabeculectomía o que cumplió su vida útil. eh, y para eso, más o menos, refrescar los puntos que uno sigue, principalmente cuando es una falla de tipo hipertensiva, fijarnos que el ostium no esté bloqueado, que eso lo que hacemos es la gonioscopía para evaluar que esté permeable, que esté en el caso de nuestro paciente, y después las dos causas más frecuentes por lejos, siendo la cicatrización de la tapa o la limitación tardía de la ampolla con el encapsulamiento. Y en el caso de nuestro paciente lo que veíamos era una conjuntiva bastante fibrótica, una ampolla plana y una tapa que posiblemente ya esté bastante cicatrizada. En este caso, por ahí hablamos de qué factores de riesgo vamos a tener para que falle una trabeculectomía. Y bueno, obviamente que en el caso de nuestro paciente lo que más va a predominar es el tiempo, pero sabemos que esto es más frecuente y más temprano en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, edades más, pacientes más jóvenes al momento de la cirugía, pacientes que tienen más tendencia a realizar fibrosis, como por ejemplo los de etnia afroamericana. También pacientes con glaucomas más inflamatorios, como el glaucoma uveítico, los pseudofoliativos, los pigmentarios. Y se habla también de que los pacientes que tienen glaucomas más severos de inicio o al diagnóstico, al momento de la cirugía, con opresiones más elevadas o campos visuales más comprometidos, también tienen mayor riesgo de tener fallas tempranas de la cirugía. Y lo que prima por sobre todos los casos es el estado de la conjuntiva al momento de operar. Obviamente no es lo mismo pacientes que tengan poco tiempo o muchos años de terapia médica, sabemos que eso también promueve la fibrosis, y si han tenido otras intervenciones, que en este caso, en esta publicación, se habló mucho de cirugías que
dañen la conjuntiva, entonces todas las cataratas que se han operado por vía escleral con intracapsulares a la cabeza es lo que más se llevó como factor de riesgo. Pero, de nuevo, en nuestro paciente, una trabeculectomía de más de 10 años, obviamente que lo que prima es el tiempo. Y ahí nosotros pensamos, ¿qué tanto podemos esperar que dure filtrante, funcionante, una trabeculectomía? Porque hoy en día sabemos que la trabeculectomía se tiene que hacer con antimetabolitos, que eso favorece muchísimo la tasa de éxito a largo plazo, pero ¿qué le explicamos nosotros como largo plazo? Porque ¿cuánto esperaríamos que dure? Y la verdad que las publicaciones, el tiempo de seguimiento, lo máximo que encontramos así de buena evidencia fue a 5 años, con un buen número de pacientes, la verdad que 400 y pico de pacientes, que hablan ellos de un 70% de éxito completo. O sea, completo ellos se refieren a sin uso de medicación coadyuvante para mantener las presiones por debajo del objetivo. Así que no sé si ustedes han tenido experiencias similares de decir, a mí me duran tantos años, yo he visto que fallen antes, porque la verdad es que parece bastante ambicioso este objetivo, ¿no? ¿Y cómo lo definen al objetivo de éxito completo, May? Claro, esto también es algo que pasa mucho. Vieron que en las publicaciones de éxito a nivel de glaucoma es muy difícil entender qué es éxito para todos, porque cada autor tiene su propia definición. En este caso, vieron que la tasa de éxito a largo plazo, a 5 años, está hecha con presiones por debajo de 18 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que no todos los pacientes van a necesitar tener una presión target o una presión objetivo 18. Algunos pacientes necesitan tener 12, algunos pacientes necesitan tener menos de 10. Entonces, decir que la trabeculectomía es 70% exitosa a 5 años, ahí en algunos casos es muy ambicioso. Eh, en esto lo que nosotros hicimos fue buscar publicaciones que traten de tener por ahí un poquito los criterios más rígidos y decir, bueno, si yo espero presiones por debajo de 18, sí, hablamos que al primer año puedo tener un 85% de éxito, incluso con medicación, 60% a 3 años, pero si yo me pongo un poco más criterioso y necesito que mi paciente tenga presiones por debajo de 15, por ahí al principio tengo buena suerte el primer año y al tercer año ya estamos cerca del 50%, y si necesito que tenga presiones bastante bajas, por debajo de 12, estoy hablando de menos de un 50% de éxito a 3 años. Entonces también lo que uno habla es decir, bueno, la trabeculectomía va a servir, sí, pero ¿cuánto tiempo? Bien. Acá estamos hablando con o sin medicación. Acá estamos hablando con medicación. Está bien. En el caso pasado, en esta publicación, sí ellos separan lo que es el éxito completo, le dicen, Sí. cuando es sin medicación, y un 75, o sea, lo extienden más con medicación tópica. Y en este caso, en realidad, lo que se buscó principalmente era distinguir según el objetivo terapéutico para cada paciente. Se Perfecto. hablaba de eso principalmente. Y notar que, bueno, que la trabeculectomía al principio es muy exitosa para cualquier criterio, pero que con el tiempo estamos necesitando por ahí acompañar con otro procedimiento más. Acá los que Y operan traves tienen algo para aportar en términos de lo que dirían cuánto tiempo les duran las trabeculectomías filtrantes, o sea, cuando encaran una cirugía a un paciente por ahí joven, tienen en su cabeza que esa cirugía les va a durar X cantidad de años aproximadamente, o no. Celina o Hugo, Eh, Agustín. a ver, se sabe cuando vas a operar un paciente joven, sabes que tiene mayor poder de cicatrización, obviamente poniendo mitomicina, si no pones mitomicina mucho más. Sí, Hay lugares todavía que se usa 5FU, aunque se sabe que la mito es mucho mejor, pero sinceramente todos los pacientes que son jóvenes tienen mayor tasa de falla eh, a largo plazo, ¿no? Que un adulto mayor. Y ni hablar si es una etnia como la raza negra o como ujú, ciertas etnias que tienen mayor poder de cicatrización que los caucásicos. En realidad, cuando uno hace una trave, también muchas de las fallas tiene que ver con que, y lo hablamos ahora mucho,
en la cicatrización de que cada vez, como hay cada vez más cantidad de gotas para usar, Tal que es cual. fantástico y estamos todos felices de que existan, tenemos conjuntivas muy horrorosas a la hora de operar, porque por ahí el paciente te llega ya después de haber tenido muchísimos años de millones de gotas, entonces todo eso te lleva a tener una tasa de falla mayor a largo plazo, pero nada, si sabemos que las traves se tapan a largo plazo, como cualquier cirugía de glaucoma que hagamos, Claro. ¿no? Y en ese caso, ¿tomás algún recaudo? Por ejemplo, en estas dos publicaciones usaron mitomicina al 0,2 y hablaban de un promedio de 1 minuto, 2 minutos, y que también se ha planteado la posibilidad de decir, bueno, en estos pacientes que yo veo que van a fallar más temprano, sean más jóvenes, tengan conjuntivas más tronadas por el uso de medicación crónica, ahí dejarías más tiempo la mitomicina, usarías concentraciones más Y altas. de hecho hay lugares donde el uso de la concentración de mitomicina es mucho más alta, Mm, porque ya saben que tienen tasas de cicatrización mayor. No sé, yo estuve en el Murphy el año pasado y la concentración de mitomicina que usan es 2 veces más de lo que usamos nosotros. claro, sí, y hay gente que también Les lo usa al usan, 0,5, escuché como mucho. claro, pero 0,5 en general para los tubos, para los implantes de drenaje, pero al 0,4 y no se usa por 2 minutos, quizás la dejan 3, 4, entonces tiene que ver con la experiencia que uno tenga con la población que uno tiene, ¿no? Sí, ahí está Claro, luchando mucho, o sea, jugando mucho entre la eficacia y la seguridad, ¿no? Porque también ahí Sí, te compras ampollas finas, avasculares por ahí, que traen otro tipo de problemas a largo plazo. sí, eso es como para otro Ateneo, cómo Sí, hacer sí, sí, está bien, para pero tener y poner la mitomicina y no tener, tanto digamos, problema, pero la tasa de... Sí. entonces Pero sé bueno, que que cuando uno tiene que hacer una trave, la tiene que hacer. totalmente. Es lo que tenemos. Si el paciente tiene mucho daño y es joven y, y qué sé yo, o sea, y tiene muchos años de vida por delante y tiene que regular bajo, todavía hoy sigue siendo, la indicación es una trabeculectomía. total, total. Y en este caso, por ejemplo, nuestro paciente que ya está intervenido y eso, por ahí nosotros pensamos en este caso que también tuvo bastante éxito, pues la verdad tener una cirugía filtrante con 10 años de evolución es un excelente pronóstico. Y ahí es que nosotros por ahí nos planteamos en este caso qué herramientas tenemos para seguir a este paciente, porque uno lo primero que piensa cuando tiene una falla de trave, podríamos decir, por el tiempo de evolución, es hacer un segundo procedimiento y normalmente terminamos diciendo válvula, pero hay varias opciones, ¿sí? Principalmente podemos hacer una válvula, podemos hacer una segunda trave, dependiendo del contexto también y la disponibilidad y los costos. También tenemos procedimientos menos invasivos como láser micropulso, tenemos para hacer algún que otro cuadrante de cicloobstrucción, dependiendo de la necesidad, pero en este caso nosotros en contexto hospitalario por ahí nos planteamos dos posibilidades. Si tenemos la posibilidad de hacer una segunda trave en un paciente que ya tiene una conjuntiva un poco, la verdad, Inicial. bastante claro, ya está con años de medicación, con otra cirugía previa, y también nos planteamos la posibilidad de revisar esa trave, porque si en un momento tuvo un buen éxito, reguló bien, duró bastantes años y se ve que la anatomía de la trabeculectomía está bien hecha, ¿por qué no plantear la posibilidad de por ahí reacondicionar esta cirugía y de esa manera extenderle un poquito más la vida útil? Acá hay Porque alguien que era una... revise traves, o sea, que decida revivir una trave que funcionó bastante tiempo, volver a usar eso, o nadie hace esto. Yo, si la traba es mía, o de Virginia en el caso, porque estamos juntas trabajando, eh, si veo que el ostium está donde debe estar, capaz que le doy una segunda oportunidad una trave. He revisado hasta EPNP, chicos. O sea, si las cirugías son mías y yo veo que están bien y que funcionaron por ahí 10 12 años, lo charlo con el paciente y lo intento. Bien. Es ¿Y darle haces una alguna chance. técnica? O sea, Perdón, buen día. Eh,
Yo si la cirugía es mía, como dice Celina, si la cirugía la hice yo, soy mucho más permeable para revisarla que si es de otro colega. Eh, Porque por ahí en este caso habían pasado 10 años que la había hecho otra persona. Eh, Ustedes, el paciente ya estaba con medicación, andás a ver qué tan rápido tuvieron que ponerle la medicación, cuánto tiempo realmente funcionó, qué arquitectura de ampolla tuvo. La verdad que si uno sigue al paciente tiene mucha más información y además conoce la anatomía de cómo hace uno las cirugías y con qué se va a encontrar. Me parece que yo soy muy permeable a revisarlas, pero he revisado cirugías que no eran mías y la verdad que en esos casos tengo mucho menos tasa de éxito que si la cirugía fue mía y sé en el momento indicado que hacerlo. Bien. Muchísimo, Bueno, Mari, que en este caso, claro, lo que hicimos fue, bueno, plantear la posibilidad de decir, bueno, las dos opciones terapéuticas que teníamos era revisar la trave vieja o hacer una segunda trave en otro lugar, ambas con uso de mitomicina. La idea de revisar la trave también era revisar la conjuntiva, hacer una redisección, de ver de reabrir el flap. Nosotros ya hemos visto que la histerectomía estaba permeable, que el ostioma estaba bien. Pero bueno, también planteando cuál era nuestro objetivo terapéutico para este paciente y decir, bueno, si vamos a tener posibilidades de que llegue a una target aproximadamente, queríamos que esté alrededor de 14, 16 milímetros de mercurio. Y la verdad es que en la bibliografía, cuando vamos a los datos, dentro de los pacientes que recibieron una revisión versus los pacientes que han tenido una segunda trave, vemos que la presión final es bastante similar. Por ahí incluso tenemos un poco más de dispersión de los valores dentro de los pacientes de segunda trave, y que el descenso de medicación tópica, que es también lo que uno espera cuando uno trata de hacer una revisión, que es principal objetivo, preservar conjuntiva, también retirar medicaciones ayuda a mejorar la salud de esa conjuntiva. Entonces, siendo ese otro de los objetivos, la verdad es que bajar de 3 drogas a una y media, 2, depende de qué tipo de rango usemos, es un excelente resultado. Y el seguimiento de estos dos estudios, por suerte, fue bastante a largo plazo. Tenemos 5 años de seguimiento para las revisiones y 3 años para la segunda trave. Y de vuelta con este mismo objetivo, de decir, bueno, no es lo mismo la tasa de éxito si quiero una presión por debajo de 18 que si quiero una presión por debajo de 12. Perdón, Lo que sí perdón, May, notamos, una consulta. sí, Por revisión hablan de revisión abierta, ¿no? No needling. revisión claro, revisión abierta. abierta, exacto. La técnica de esa revisión, más específicamente de este paper publicado, es abrir conjuntiva como si fuera la primera vez, divulsionar como si fuera la primera vez, abrir la tapa de vuelta, revisar el ostium, la ileectomía, cerrar de vuelta con nylon 10, 2 suturas, y después la única diferencia con técnica inicial es que se les pone mitomicina con concentración un poco más alta. Si se usó 0,2 en la primera cirugía, se usa el 0,4 en la segunda, durante 1 minuto, entre 1 minuto y 2 minutos, y se cierra la conjuntiva como una trave. O sea, repetir todos los pasos casi, salvo, bueno, la trabeculectomía en sí, que ya está hecha, ¿no? Claro, siempre usando el mismo sitio. Y bueno, lo que estábamos hablando también entonces es qué tasa de éxito esperamos si queremos objetivos terapéuticos menores. Porque sabemos que si queremos presiones por debajo de 18, la verdad es que el éxito es similar entre las dos. Al año estamos hablando de entre 70, casi 70% de éxito las dos. A 5 años tenemos una tasa de un 50% para la revisión. 3 años 54%, la verdad es que son valores similares. Para valores por debajo de 15, bastante parecido. Lo que sí notamos es cuando hablamos de criterios más rigurosos, dijimos presiones de 12 o menos. Yo ahí Si creo al que siguen primer similares. año, sí, al principio está similar, después ya a largo plazo es Pero es menos que de no un cuarto tenemos de el los 5 años de pacientes. segunda trave, no tenemos el 5 años. Claro, Digamos, yo creo que se van a mantener muy parecidos. o sea, a fin de cuentas, por ahí lo que habla uno es que en este caso todos los pacientes que habían recibido trabeculectomía y fueron revisadas, también fueron revisadas por el mismo cirujano, así que se explica un poco lo que también le pasa a ustedes, a Celina, a Agustín, que hacen Sí. revisiones de cirugías que ya conocen.
Sí, totalmente. Eso yo creo que es un punto importante que ya lo destacaron y que es así tal cual en esta publicación también. Siempre fueron cirugías realizadas por el mismo cirujano que había realizado la primera cirugía. Con respecto a las complicaciones, en el caso de la revisión se ve que ha tenido menos riesgo de hipotonía, menos riesgo de sangrado, y la verdad es que no fueron reportadas pérdidas de seguimiento o por pacientes que hayan tenido disminución de la agudeza visual a percepción luminosa, y infecciones tampoco fueron reportadas. Y la verdad es que en el procedimiento, cuando se hace una segunda trave, sí se vio una tasa de complicaciones que en realidad es bastante similar a las que tenemos cuando hacemos una trave inicial en cualquier paciente, que son los riesgos de hipotonías tempranas, de cámaras planas, etcétera, y sí hubo más riesgo de sangrado, que esto también debería tener algo que ver con un poco qué tanto hay que hacer un recondicionamiento de la iridectomía en las revisiones. A veces las iridectomías están perfecto y que en las traves nuevas hay que hacer la iridectomía y eso también aumenta el riesgo de IPEMA. Pero la verdad que a nivel seguridad del procedimiento parece ser mucho más seguro revisar una misma trave que ponerse a hacer una segunda. Y por eso las conclusiones por ahí que queremos dejar de estos casos es que pensar en la revisión es una buena opción, principalmente por eso que charlamos de que el objetivo sea preservar esa conjuntiva para futuras cirugías en el caso de que el paciente lo necesite, porque sabemos que eventualmente la segunda trave también igual podría fallar, entonces extender la vida útil de la primera sería bastante beneficioso para el paciente, que la tasa de complicaciones puede ser menor en comparación a procedimientos nuevos y la tasa de éxito 3 a 5 años según el criterio es bastante comparable. Pero bueno, obviamente la desventaja es principalmente los pacientes que van a tener requisitos de presiones objetivos menores, no sea el procedimiento de elección, por ahí ni la revisión ni la segunda trave, por ahí tendríamos que buscar otros caminos terapéuticos, pero este es el mensaje más que nada que queremos dejar con estos pacientes. ¿Ustedes, chicos, eligen, o Celina o Agustín, hacer láser en pacientes que tengan traves falladas a veces o no? ¿Hacer algún ciclo destructivo, ciclo de modulación? ¿O van para más hacia lo quirúrgico? ¿Tienen alguna preferencia? No sé si va a contestar Agustín. Contestá vos. Sí, Bueno, si quieres les digo yo lo que hago. A ver, depende mucho del caso de cada paciente. Por supuesto que si tiene visión residual y yo considero que esa ampolla tiene chances, prefiero siempre, idealmente retocar, como dicen ustedes, retocar la primera, sí. ahorrando un poco de conjuntiva. Yo hace unos años, Fede estaba, hicimos un punto contrapunto sobre una segunda trabeculectomía versus un needling versus una válvula. No sé si te acuerdas, Fede. Eh, y la realidad es que a mí me tocó defender, me acuerdo, hacer una segunda trave, y la verdad es que los resultados no eran tan malos, pero bueno, el gran problema es que uno pierde más conjuntiva, pero todo depende del caso particular. Yo soy, como les digo, yo soy bastante permeable a retocar cirugías, hacer needlings más tempranos para evitar después tener que hacer una revisión abierta. Eh, y los resultados que tengo son variables, pero he tenido muy buenos resultados a largo plazo, con lo cual siempre trato de cuidar eso. Si ya me llega un paciente con una cirugía fallada, sin visión residual o con muy mala visión, un paciente muy añoso, que uno quiere evitar un nuevo procedimiento, por ahí un procedimiento transescleral con láser lo pienso. Bien, perfecto. Claro, depende. Hola, hola Ahí Agus, está, hola Fede. chicos, ahí estoy Fede. Bueno, creo que como concepto, siempre lo repetimos, cada caso de glaucoma es bien individualizado, ¿no? Entonces, valorar la conjuntiva, cómo está, ver si podemos llegar a ver la escotilla escleral, ver cómo están los puntos, si se le hizo suturólisis previa. Eh, yo muchas veces le planteo al paciente, voy a intentar reavivar su ampolla, vamos a hacer una revisión, voy a entrar cuidadosamente, no abrir tanto, y si veo que está muy fibrosada, que está muy pegada, le digo directamente voy a hacer una trabeculectomía al lado. Ojo, no en todos los casos, como decíamos, cada caso es individualizado, pero he llegado a plantear eso, ¿sí? Intentar hacer una revisión y si veo que está muy pegoteado, que no va a tener buen pronóstico, le hago una ampolla al lado. Pero bueno, como dicen ustedes, siempre hay que hablar con el paciente, explicar
Creo que la expectativa de vida del paciente es muy importante. Si es un paciente muy joven, uno sabe que ese procedimiento, bueno, va a estirar unos años más. Entonces voy a intentar tratar de dejar opción para otras técnicas, tratar de derivar el dispositivo filtrante lo más que se pueda, estirarlo. Pero si es un paciente más añoso, con menor expectativa de vida, bueno, ahí trato de complicarle lo menos posible la vida al paciente, sobre todo en el posoperatorio. Muchas veces tenemos pacientes más añosos, que les va a costar venir a los controles. Entonces, en esos pacientes por ahí pienso más en el láser, ¿no? Incluso hasta ya han salido publicaciones de repetir una trabeculoplastia selectiva a un paciente con trabeculectomía previa. Lo que antes pensábamos que era imposible, hoy también es opción. Y si no, el láser de micropulso. Así que bueno, esa es mi opinión. Gracias, chicos. Gracias, Fede. Chicos, buen día. Agustina, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Tienen experiencia en hacer revisión cerrada? ¿Alguno? En hacer revisión cerrada, describime cómo, que no sea un needling, no sea... Entrando por una paracentesis en hora 6, viendo con un goniolente el ostium de la trave, que esté permeable, y metiéndose, yo por ejemplo lo hago con la rama fina y larga del repositor de iris, y entrás por el ostium, despegás la tapa, y bueno, ahí ves que empieza a filtrar la ampolla. Y generalmente cuando no filtra mucho, le hago un needling, y después le inyecto mitomicina C al 0,2. Hice 3 y la verdad que anduvieron bastante bien, sin tocar la conjuntiva. No, porque por lo general quiero volver a manipular la conjuntiva, que suele estar fibrótica, y creo que aporta a abrirla, ponerle mito de vuelta y volverla a cerrar. O sea, uno puede, por supuesto, ahí contraponer que aumenta digamos, la inflamación y la fibrosis, pero nunca la hice así como la describí vos. La verdad que siempre abriendo. Mira, yo lo vi, está publicado, lo vi y me pareció piola hacerlo, y la verdad que la conjuntiva se despega con paciencia, y si no te ayudas con un needling, y por ahí es mucho más rápido el procedimiento. Bueno, tenés que ver el ostium permeable y tener un goniolente para no entrar a ciegas, pero te digo que se hace más rápido y se forma la ampolla. O sea, hice 3 casos y anduvieron los 3 bastante bien. Es más, en uno tuve un poco de hipotonía la primera semana, pero me pareció interesante probarlo, digamos. No tengo tanta experiencia. Me daría duda el tema de ahí de sacar la fibrosis de la tapa solamente pasándole el repositor, que eso sea suficiente como para algo más duradero y no algo tan pasajero, ¿entendés? Eso me daría duda a mí. Que no sea como una solución medio a corto plazo. Sí, son Bueno, opciones, ¿no? Sí. Son opciones también. Debe ser, o sea, ¿cómo te posicionaste? ¿Te posicionaste sentado En hora temporal? 6. Como siempre, en hora 12, pero entrando por hora 6, porque tenés que tener acceso al ostium de la trabeculectomía. Usaste digo, un indirecto para ver el ángulo contralateral. Claro, entrás por hora 6 con hay otro elemento para hacerlo, pero bueno, yo lo hice con el repositor de iris, y la verdad que primero pensé que iba a ser más dificultoso y no es tan difícil. Lo que sí es cierto, lo que dice Agustina, que a veces la conjuntiva está muy fibrosada y no te alcanza, digamos, el ángulo de ataque para poder despegarla. Entonces tenés que ayudarte con un needling, pero con paciencia es más rápido que andar despegando toda la conjuntiva. También es cierto que de la otra manera puede ser mucho más, tenés un acceso a un área mayor y lo puedes hacer más meticulosamente, pero te lleva por ahí más tiempo. Sí, más certera y tenés... Perdón. Yo iba a decir algo, pero si no, hablen ustedes, después hablo. No, termina, dale. No, que bajo ese concepto también está publicado, que uno lo puede probar. Creo que lo publicó Remo Susana hace muchísimos años ya.
que si uno ve que tiene una conjuntiva no tan pegada, no tan nada, y piensa que o sea, lo que se ocluyó está en el ostium, él describió una técnica que con el mismo YAG, con la lupa, que, a ver, eso no le podés hacer mal, a lo sumo lo puedes probar y de última no funciona. En algunas Claro. yo lo he hecho y funcionó, es dispararle con el YAG al ostium, a toda la cicatrización que tiene el ostium. Entonces, si vos tenés más cicatrización en el ostium o un poquito más atrás del ostium que lo que es la conjuntiva en sí, te abre un poco y te baja la presión. El tema que veo yo con eso, Hugo, es que me daría miedo a mí que sangre mucho y que después la sangre me... Yo odio la sangre en la trabeculectomía, o sea, Se lo te que meta la no... cámara. Claro, que se te meta la cámara o que después esa sangre te genere más fibrosis, ¿viste? Porque no estás controlando tanto el lugar donde estás actuando, pero es válido. Ah, bueno, el planteo. Pasa que, claro, sí, está bueno. Hugo No, está yo muy lo vi acostumbrado a y manipular me la pareció cámara del segmento interesante. anterior también. Sí, interesante. Bueno, pasamos al siguiente caso que nos vamos a quedar sin tiempo. ¿Les No. parece que está bueno el otro caso también para debate? ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, pasemos más y sigamos con el otro que también, bueno, viene al caso, Celina, bueno, del trabajo que están haciendo ustedes, ¿viste? Que es este bendito glaucoma pseudoexfoliativo, que creo que nos ha traído a todos Exactamente. bastante, por lo menos a mí. Uno de los que está acá no se anotó, quiero que ya se esté anotando. Todos, por favor. Queremos Reclutamos. aprender más sobre este síndrome, todos, nos va a ayudar a todos esto. Así que, bueno, presentamos entonces el caso número 2, también un paciente Jorge de 66 años, que ya viene derivado por este glaucoma pseudofoliativo que fue diagnosticado en otro establecimiento y que estaba con tratamiento máximo, travoprost y dorzolamida timolol. Y él ya tenía Jorge, médico compromiso de la cirujano, visión, vale decirlo eso. claro, importante. Jorge es médico, es cirujano y refiere que esta disminución de la visión que está teniendo en el ojo derecho realmente le dificulta en su actividad laboral, que ha dejado de operar por esto y la verdad es que su objetivo también es tener en cuenta que él, además de su diagnóstico de glaucoma, tiene diagnóstico de cataratas. Cuando realizamos los estudios complementarios vemos que Jorge realmente tiene un compromiso bastante avanzado en el ojo derecho, un ojo izquierdo, la verdad, por el momento preperimétrico a nivel del campo visual, tiene un mejor nervio, una mejor estructura, pero sí tiene un gran compromiso del campo inferior y central, que además está acompañado por una catarata de componente nuclear y subcapsular. La verdad, las presiones de Jorge habíamos visto que estaban alrededor de los 28 y 16 milímetros de mercurio, y eran presiones bastante elevadas para el objetivo que teníamos porque el nervio era muy terminal. Entonces, en el caso del Jorge tenemos dos problemas. El problema uno es esta catarata que creemos que está por tanto bastante compromiso en su visión, y este glaucoma pseudofoliativo descontrolado. Entonces, siempre se plantean las mismas opciones. Si uno primero, lo que más le molesta al paciente en este caso es la visión, bueno, si se hace hincapié en la catarata al principio y después se plantea la cirugía filtrante, está la opción de hacer primero, priorizar lo que es el daño glaucomatoso en este paciente que estaba bastante avanzado en ese ojo derecho, y en un segundo tiempo evaluar la cirugía de cataratas, explicándole que va a tener que ser evaluado en su momento qué tanto de su visión depende del compromiso glaucomatoso y qué tanto depende de la catarata. Y la otra opción es plantear una cirugía combinada, que seguramente tengamos mucho para hablar en estos tipos de glaucoma, a ver qué procedimiento elegirían ustedes, si es una trabeculectomía, si es una válvula, si es un mínimamente invasivo. Pero principalmente lo que nosotros queremos hacer en este caso es ir charlando a ver qué evidencia tenemos nosotros para cada equipo, porque en este caso, ¿quiénes de ustedes, por ejemplo, elegirían hacer con este paciente que refiere que su actividad diaria, su trabajo está siendo alterado por esta disminución de la visión que tiene? ¿Quiénes priorizarían primero la catarata y en un segundo tiempo pensarían en hacer una cirugía filtrante, por ejemplo? Para mí es combinada la cirugía. Para mí también, y Hugo que habló ahí falta un ejemplo, como por ejemplo Faco Visco o Faco de PNP. Yo le hago una Claro, tal cual. FACO-MNP.
Bien. en mi bagaje, ¿no? O sea, si uno está habituado, los pacientes que tienen mucho daño, por ejemplo, eso es un pensamiento mío. Está muy discutido si uno hace combinada la trave dura menos. Sí, vamos a hablar un montón de eso, sí. Hay un montón de trabajos que algunos dicen que sí, otros dicen que no, o sea, pero la realidad es que un paciente grande que requiere que se recupere rápido, que tiene mucho daño, yo la verdad le hago las dos cosas a la vez y como tiene mucho daño y no quiero tener wipeout ni nada, lo más probable es que le haga una faco de PNP. Bien. Yo estoy En este totalmente de acuerdo caso, con claro, Celina, totalmente de acuerdo con Celina. Para mí ese paciente, no porque sea médico ni por la edad, pero en mis manos yo le hago una faco PNP porque obviamente priorizo la filtración, priorizo el resultado y el confort, que se recupere rápido y bueno, eso te lo da la PNP. Y no te baja el éxito por combinarlo. claro. En este Hoy caso, también, si es muy, hoy también, si es, hoy teniendo la pol, como le dicen en España, el pol, bueno, es una opción. Para el que no hace PNP, quizás le haría una facopol. buenísimo. Sí, Nosotros lo exacto. que Nosotros quisimos de hecho le hacer, hicimos una facopola a este paciente. Igual, de eso no vamos. Acá la idea es discutir un poco todas estas posibilidades de combinaciones, de qué hacer primero, qué hacer después, o qué hacer cuando hacemos todo junto. Que la Faco Visco, la Faco GAT, la pensamos ahí en el Faco Mix, no pusimos la Faco PNP, porque no tenemos, la verdad es que no tenemos la enorme experiencia, ya Hugo sabe cuánta experiencia tengo en las PNPs, que nos basta, pero está ahí en proceso. Y bueno, dentro de esas posibilidades nosotros fuimos por la Facopol, que trajo otro tipo de complicaciones que después vamos a charlar también, pero la idea es ver esto, ¿viste? Si uno decide diferir una, diferir la otra, ¿por qué? ¿Qué implica cada cosa? O si uno hace todo junto, bueno, ¿qué elige, no? Sí, también depende de la experiencia en la mano de cada cirujano y con lo que se tal sienta cómodo. cual. Más que Totalmente. nada porque generalistas Pero normalmente dicen, bueno, por ahí yo opero la catarata y la catarata me sirve para bajarle unos puntitos de la presión y si ya le bajo unos puntitos y le pongo otra gota, por ahí llego. Pero sí, entonces, pero Fue la mano al En, glaucomatólogo. en ese paciente es un arma de doble filo hacer claro, solamente la catarata. exactamente, más porque tiene exactamente. pseudofoliación, más porque tiene pseudofoliación y sabemos todos que la pseudofoliación es de Exacto. los pacientes que más inflamación y más pico hipertensivo post cirugía hacen, por más que después les baje la presión. Exacto. Claro. Exacto. De Y hecho es una buena indicación que tengas pseudoexfoliación para una cirugía combinada, por esto que dice Celina. Es algo que te empuja a pensar en una combinada y me parece que lo que es clave, que dice Celina, es que lo mejor que vos puedas hacer es lo que mejor te sale. Mm. en este caso quisimos buscar un poco de bibliografía, ver qué tanto le bajaría la presión, porque por ahí en un ambiente más de segmento anterior hay mucha gente que dice que, bueno, posiblemente haciéndole una catarata, limpiando el ángulo con la irrigación y todo eso, podrían bajarse unos puntitos. Y la verdad es que es evidente que baja la presión, está reportado en estas revisiones sistemáticas que se han hecho al menos unos 5 milímetros de mercurio de descenso de la presión pofaco. Obviamente que no va a ser nunca tan significativa como es en un ángulo estrecho, y en esto por ahí el reporte de menor éxito fue en los pacientes hipertensos oculares, pero lo que más prima en este caso, obviamente, cuando uno opera la catarata primero, sería mejorarle la visión y la calidad de vida al paciente. No, no es el objetivo decir, bueno, considero que seguramente va a bajar 5 puntitos de la presión, entonces lo opero para eso. Y otra cosa de lo que se plantea un poco es si es suficiente esto que dicen ustedes, con solo operarle la catarata y bajarle esos puntos, si es suficiente para impedir que siga avanzando la progresión. Y una cosa que tenemos en el glaucoma pseudofoliativo son esos picos, esas fluctuaciones que tenemos diarias, más cuando los posquirúrgicos son tan inflamatorios. Y realmente se vio que incluso en pacientes que estaban bastante controlados, que tenían una buena presión target, que estaban en seguimiento con su medicación y tenían presiones target,
incluso después de operarse la catarata, han tenido progresión de su glaucoma igual. Entonces ahí se habla de que la progresión incluso aumenta a pesar de la FACO. No es que solo la FACO y bajarle unos puntitos de presión va a generar un control de ese glaucoma. El control del glaucoma se va a dar a medida que se vaya evaluando la progresión que está teniendo por separado. Y lo que sí se publicó en su momento es la posibilidad de que se evidenciaba que en los pacientes que ya tenían una trabeculectomía previa a la cirugía de cataratas, la progresión o la velocidad de progresión que estaban teniendo en su efecto en este campo en este momento que se seguía con el campo visual fue menor. Entonces, si la velocidad de progresión fue menor en los pacientes que tenían trabeculectomía previa, entonces se habló un montón de teorías de que no será que la trabeculectomía protegía a los pacientes de que avance su glaucoma y en este caso la catarata no les cambiaba nada. Acá nos estamos Así. perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo por dos cuestiones? Sí. Quería aclarar que acá no estamos yendo el caso, acá nadie dudó en si no hacer una combinada, hicimos la combinada de una y eso no se dudó, pero sí nos parecía importante dejar este mensaje porque hay mucha creencia generalizada de que operar la catarata ayuda al glaucoma, sobre todo la gente que hace segmento anterior, no sé si los glaucomatólogos lo piensan también, no creo, pero entonces hay mucho paciente que te llega diciendo, me ofrecieron sacarme la catarata para ayudarme a bajar la presión, ¿no? Y eso es cierto, está reportado, baja la presión, baja más la presión en los pacientes que tienen, por supuesto, un componente de cierre angular por facomórfico y demás. Eso ya todos lo sabemos, pero alguien acá se tomó el trabajo de fijarse si esa disminución de la presión condecía con el detenimiento de la enfermedad, ¿no? Con el enlentecimiento de la progresión del glaucoma, del defecto del campo visual, que en última instancia es lo que importa, porque es buenísimo. El paciente se va chocho porque le mide la presión 2 puntos menos 2 años después de la cirugía de catarata. Pero eso, condecía con que frena la evolución de la enfermedad, bueno, la respuesta es no, y ese es el mensaje que queríamos dejar acá. El glaucoma sigue avanzando, a pesar de haber bajado, o aunque hayamos bajado un poquito la presión con la cirugía de catarata sola. Y ese es un mensaje que queríamos dar, no porque sea algo que hayamos dudado hacer para nuestro paciente. Y por otro lado, acá alguien pregunta, Angie pregunta, que quería contestar esa pregunta y dejo la interrupción, ¿qué tal hacer un SLT antes de la cirugía de catarata? En este caso, por la presión objetivo del paciente y por la presión que tenía 28 con medicación máxima, con un target de 10, te diría, porque tenía un glaucoma súper avanzado, un daño muy avanzado, no nos pareció que fuera candidato, que no fuera ser para nada suficiente hacer el SLT y la FACO, con eso nos íbamos a quedar muy cortos. Así Gracias, Agus. No, yo lo planteaba para un caso, no en este caso, pero para un caso con una presión un poco más baja, por ahí hacerle un mes antes esto, pero coincido que es para hacer una cirugía y en lo posible combinada. Pero bueno, a veces hay casos más leves, no en este caso, obviamente. Sí, Claro. para casos leves está bueno tomarlo en cuenta, obvio, sí. También otra cosa que dudamos en estos pacientes será si nosotros elegíamos priorizar el glaucoma, eso es lo bueno, nuestro principal objetivo es hacer una cirugía filtrante y después evaluaremos la catarata en su momento. También dijimos, bueno, pero ¿cuánto pueden fallar las trabeculectomías? Si, por ejemplo, en el caso de este paciente, por el objetivo terapéutico y una conjuntiva virgen era un planteo posible, si le hacemos la trabe y después le queremos hacer la FACO para mejorarle esa calidad de visión que el paciente refería. Y la verdad que no sé si a ustedes les pasa cuando quieren buscar información sobre falla de traves, es que es un outcome muy difícil de evaluar, porque hay mucho sesgo en el paciente cuando uno trata de hacer este tipo de estudio, porque es muy difícil randomizarlos, muy difícil elegir el tipo de paciente, porque se trata de evaluar o comparar estudios multicéntricos donde hay pacientes que se operan por abordajes de FACO superior, que ya se sabe que son mucho más pro falla de trave, que es ir por abordaje temporal. Hay muchos estudios viejos que se utilizaron para las revisiones de la falla de trave que no se usaron antimetabolitos, entonces ahí no se sabe si la vida útil de la trave ya estaba con una fecha de caducidad más rápida por el hecho de no haber usado antimetabolitos. Y lo que sí se está viendo bastante frecuente es el reporte de que lo que importa cuando uno elige priorizar el glaucoma
y después en un segundo tiempo resolver la catarata, es que importa el tiempo que se toma entre procedimientos. Se habla de que una de las teorías es que lo importante para tener una trave exitosa es asegurar una buena cicatrización, que la buena cicatrización incluye una buena formación de la ampolla, con microquistes, con buena altura, filtrante, y que en este caso lo que se plantea es que la catarata es una cirugía muy proinflamatoria, que la duración de la inflamación en el segmento anterior, cuando uno hace una catarata, es mucho más prolongada en el tiempo de lo que es si uno hace una trabeculectomía. Entonces el hecho de tomarme el tiempo de separar, al menos en un año, es el periodo crítico que se está reportando, la trave de la catarata cuando yo la hago después, es lo que me aseguraría a que la inflamación de la catarata no afecte tanto la ampolla de filtración. Porque si la ampolla ya está consolidada, no va a ser tan dependiente de la inflamación de la catarata. Entonces el objetivo Claro. de esto también... Ahí nos estamos Sí, yendo, perdón, también un poquito de nuestro caso y nos estamos yendo del pseudoexfoliativo, ¿no? La idea es dar mensajes que claro. sirvan. No estamos ya pensando por ahí en glaucoma pseudoexfoliativo tan descontrolado, sino en cualquier paciente que tenga pues, necesites atacar la causa de digamos, la catarata y el glaucoma, que a veces uno tiene la urgencia de atacar primero, bajar la presión y por ahí la catarata no está tan avanzada y uno lo puede esperar y en ese caso, bueno, esperar entre 1 y 2 años para operar la catarata y ya ahí bajan las chances de afectar el funcionamiento de la trabeculectomía, ¿no? Ese es el mensaje que queremos dar, que de vuelta también se va un poquito del caso puntual que presentamos, pero la idea es aportar conceptos que sirvan, ¿no? Que siempre nos planteamos cuando nos aparecen estas dos cosas juntas. Agus, Sí. igual está suficientemente demostrado que hacer una cirugía de catarata después de una trave te aumenta el riesgo de fallo de la trave. Eso está súper demostrado. Sí, bueno, sí, pero estamos, por eso decimos, si a veces te pasa que tenés un paciente que tiene muy poquita catarata y le tenés que hacer una trabeculectomía y en algún momento le vas a operar la trave y es mucho menos probable que falle la trave si la catarata la diferís por 1 o 2 años que si la haces a los 6 meses. Eso es el mensaje nada más. Sí, está perfecto. A más Perdón, tiempo Algo, operatorio, Agus, menos chance de interferir en el proceso, sí. ¿te puedo comentar algo de mi experiencia? A mí en la pseudofoliación coincido con lo que hicieron ustedes en poner un tubo. Las traves siempre me han fallado. No las hice por ahí combinadas, pero siempre se fibrosa la ampolla. La pseudofoliación tiene un componente inflamatorio muy intenso. Creo que la mejor opción, previo conteo endotelial por las dudas, sobre todo en los pacientes más añosos que tienen glaucoma hace muchos años, es poner un dispositivo de drenaje y hacerlo combinado, en este caso, me parece bien. Perfecto, sí. Después queríamos Buenísimo. charlar, a ver, Mari, no sé si llegaremos. Bueno, hablemos ¿puedo un poquito. acotar algo con lo que dijo Angélica, que me pareció Sí, muy bueno como opción? sí, Que esa opción que dice Angélica está perfecta y combinada, yo le pondría el tubo en sulcus, sobre todo si es un paciente relativamente joven. Entonces ahí te ahorras el problema del daño endotelial. Claro, bien, claro. Gracias. Perfecto. En este caso también nosotros queríamos pedir, cuando hablamos en el algoritmo mental que uno se plantea en estos pacientes con doble problema, sería cuando terminamos hablando de cirugía combinada, que es la decisión final que tomamos nosotros, obviamente tener la opción de FACOR PNP recontra, pero también si ustedes encontraron algún que otro beneficio que sepan, o alguna otra ventaja por esta cirugía, porque obviamente que estamos mejorando la visión del paciente y por ende la calidad de vida, estamos resolviendo el problema de que se sabe que el realizar una trabeculectomía puede acelerar la presencia o la aparición de una catarata. También estamos resolviendo esto que hablamos de que los glaucomas exfoliativos hacen muchos picos inflamatorios y son más inflamatorios en su resultado, en sus postquirúrgicos. Entonces también esto nos permitiría resolver esos picos. Y está reportado, no sé si a ustedes les parece algo factible o que hayan visto en algún momento, que los que hacen cirugía combinada sí han tenido menos problemas de hipotonía o menos riesgos de hipotonías en los postquirúrgicos.
si notan que, no sé si hacen combinada con Faco, si hacen con Travel, combinada con tubo. ¿Qué eligen ustedes para hacer combinada en estos casos? Y eso está reportado para la combinada FACO-TRAVE, ¿no? Que la inflamación propia Claro, de la FACO como que inhibiría, o sea, evitaría en cierta medida la hipotonía temprana de la TRAVE. Pero creo que es puntualmente para la FACO-TRAVE, no sé si aplica para otras combinadas. claro. No sé si alguno de los En que mi hace... experiencia, la facotrave en pacientes con glaucoma pseudofoliativo generan inflamaciones espantosas. Pará, es que Me ha claro, esto no pasado. está para... sí, esto no está dirigido a ácido exfoliativo Ah, puntualmente, ¿eh? está. Estamos Claro. hablando de mirada en general. Pero sí, pues después después volvemos al debate, si querés más puntual, de las complicaciones en los pseudoexfoliativos, complicaciones posoperatorias. ¿Querés que Sí, vamos a esa directamente? sí, te diría que sí. Porque en este caso, bueno, ya vamos charlando después, Si volvemos no a la hacemos anterior. to be continue, si no hacemos para Porque si después no nos va a quedar el tiempo y esto es lo que que más me queden interesa. enganchados ahí, Claro, Pero me esperando. interesa mucho el debate de esto, porque justo era lo que estabas por mencionar vos, Hugo, en su experiencia, los posoperatorios de los glaucomas pseudoexfoliativos, sea combinada o sea sola cirugía de glaucoma, saquemos la cirugía de catarata sola, digamos, la combinada o la de glaucoma. ¿Son o no son Combinada, complicados que el glaucoma sin pseudoexfoliación? Siempre Digamos, son más complicados, siempre porque son más complicados. Y respecto de este caso que a vos te pasó, que me lo vas a contar ahora, después me puse a leer unas cosas y les voy a agregar. agregá, bueno, que lo que nos pasó en No, este pero caso cuento. puntualmente fue que le hicimos la Faco Pol, que la cirugía fue bárbara, estuvo todo perfecto, y en el postoperatorio el paciente hizo un sangrado, un IPEMA, que bueno, puede ser normal en cualquier cirugía de glaucoma, ¿no? No sangró en el momento quirúrgico, sangró cero, pero sangró en el postoperatorio. Y yo dije, bueno, tiene un por IPEMA, se le va a hipotensión, ir. Por la por hipotensión, hipotensión. sí. Y yo digo, bueno, se le va a ir. El IPEMA, como toda cirugía de glaucoma, se va el IPEMA. Lejos de eso, la sangre se fue acumulando en la boca del tubo, como que pareciera que intentaba irse por ahí, pero no podía, y había mucha fibrina, evidentemente, o era sangre con mucha proteína propia de la pseudoexfoliación que precipitó y que se fue acumulando y acumulando en la boca del tubo y nunca se pudo ir ese IPEMA, subió la presión por las nubes y tuvimos que entrar a limpiar esa sangre, a hacer una limpieza, que eso es lo que me Un llama la lavado. atención del postoperatorio, y esto quería debatirlo, del postoperatorio exfoliativo, es que hace las mismas complicaciones que cualquier cirugía de glaucoma. O sea, un IPEMA lo tenés en cualquier cirugía de glaucoma, he tenido también coroides como cualquier cirugía de glaucoma, cosas, digamos, pero que la resolución es más compleja. Toda revisión de cirugía de glaucoma que tuve que hacer hasta ahora fue en pseudoexfoliativos, por complicaciones, digamos, no revisión como la que hablábamos antes. Drenaje coroideo, limpieza de IPEMA, cosas así, ¿me entendés? Siempre fueron en los pseudoexfoliativos. ¿Me explico? Bueno, pero ¿A ustedes hay les una, pasa lo mismo o solo a mí? no, pero ¿sabes qué? Hay una explicación. Obvio que si hablamos de neovasculares vas a tener más chance de que sangre que cualquier otro, ¿no? Pero cuando vos tenés una cirugía impecable, lo mismo que los UGH. Yo me puse a estudiar mucho eso porque hace poco tuvimos un UGH en la clínica y vos me contaste de esto y hay toda una explicación de que los vasos del iris de los pacientes pseudofoliativos tienen una alteración y tienen una ingurgitación, entonces son mucho más frágiles y sangran Claro, mucho más que un paciente normal. Esto es un problema de la falta de óxido nítrico, isquemia, ¿no? del Crónica del aumento de segmento anterior. no, y del aumento de la homocisteína que tienen en la cámara anterior. Entonces, hay todo un mecanismo oxidativo que hace que los vasos a nivel del iris o de todo el segmento anterior sean más débiles y frágiles. Entonces, por más de que vos digas, yo tuve una cirugía impecable, bueno, tienen más
predisposición a sangrado. Por ahí, por el mínimo roce que haya tenido, no sé, en este caso, suponete, no es totalmente una teoría. Por ahí, el tubo que haya tenido mínimo roce cuando entró, bueno, no sangró en ese momento, pero después sangró. O No sea, hubo roce. Lo mejor de esto es que está todo grabado y no hubo roce, y cuando entramos a lavar después, en el postoperatorio que hicimos la limpieza del IPEMA, en realidad el coágulo, ya no era un IPEMA, era un coágulo en torno a la boca del tubo, en el minuto que destapamos la boca del tubo, empezó a venir sangre de atrás del iris que no había ninguna razón para que nadie hubiera tocado nada ahí. Venía sangre de estos vasos sanguíneos que describís vos, debilitados, con paredes frágiles, y con el producto de por ahí isquemia de segmento anterior, que se genera este tipo de vaso sanguíneo como si fuera una especie de manguera pinchada, ¿viste? Entonces tuvimos que limpiar ahí primero el coágulo y después la sangre líquida que venía en ese mismo momento quirúrgico. Yo nunca había visto algo así, te digo, o sea, para mí era un glaucoma en un paciente también. No sé si las características del paciente tienen algo que ver, ¿viste? El paciente era médico que se atendió de pasillo durante años, y llegó a un nivel de descontrolamiento de su glaucoma muy grande. No sé, pero fue un caso que fue un tema. Y ahí surgió esta La pregunta. pseudofoliación es una caja de Pandora. Ay, sí, total. Sí, pero ¿a ustedes les pasa esto, que los postoperatorios sean más complejos o que incluso necesiten más reintervención? Sí, Sí, la totalmente. pseudo siempre es como dice Hugo, es una caja de Pandora. No nos Sí, olvidemos que en los pacientes con pseudofoliación hay depósito y daño endotelial. Hay más trastornos isquémicos, oculares y extraoculares. Toda la cuestión vasogénica está alterada. Entonces puede haber tenido algún componente de neovascularización y con más fragilidad. Y en algún roce haber generado ese sangrado. La verdad que a mí no me pasó, pero lo puedo entender, por lo menos desde la teoría. En sí. este caso, a mí lo que me pasó cuando yo empiezo a meterme en el mundo del glaucoma es que yo también escucho mucho esto y siento que es algo muy de la experiencia, porque realmente me puse a buscar información de reportes y obviamente reportes de casos va a haber un montón, pero también quise buscar información sobre glaucomas, si se complican más los pseudofoliativos versus los primeros de ángulo abierto en combinadas, busqué si pasaba más en válvulas, si pasaba más en incluso procedimientos poco invasivos como el GAT, y realmente ninguno de estos, que tienen bastante cantidad de pacientes, reporta que la tasa de complicaciones sea mayor. Y eso es lo más loco porque es algo que es bastante difundido. Yo A ahí lo todos que les pasa pienso en la es que, consulta. ¿será que se complican todas las cirugías de glaucoma? Por eso ahí viene mi duda de Sí. si se complican más o si o se complican igual, pero la complicación es de más difícil resolución. No sé cómo explicarlo. Los coroideos que hemos tenido con glaucoma primario de ángulo abierto resolvieron solos, y por ahí coroideo que tuve en glaucoma pseudoxilativo tuve que entrar a drenarlo. ¿Me entendés? Pero las dos hicieron coroides. La complicación inicial estuvo en el primario ángulo abierto como en el pseudoxilativo igual. Pero uno resolvió solo y el otro necesitó una ayuda. Lo mismo con el IPEMA. ¿Te puedo hacer una pregunta, Agus? Porque yo tuve IPEMA post-trave y post-válvula de pseudofoliación, en pseudofiliativos no combinada, aclaro. Yo lo que descubrí es que les dejo la atropina un poco más de tiempo en el postoperatorio y eso me ayuda bastante con la inflamación y con el tema del IPEMA. Pero la verdad que lo bueno es que se resuelven rápido. Los IPEMAs que tuve no son como eternos, pero bueno, no sé si ustedes utilizan esa medicación en el postoperatorio. Sí, lo utilizamos. Acá mi planteo fue si el IPEMA, o sea, si el problema fue la pseudoexfoliación o de la POL, si ese mismo IPEMA se hubiera ido perfecto sin ningún problema por una trave o por una AMED, porque la POL tiene el tubo tan finito y está enhebrado que dije, bueno, no se está pudiendo ir por ahí y sí se estaría yendo por cualquier otro tipo de dispositivo.
Esa fue también mi planteo, ¿no? Pero teóricamente, un IPEMA líquido, común y corriente, sin por ahí el aumento de contenido proteico que tiene un pseudoexfoliativo, debería haber seguido por el tubo igual, y no fue el caso. Así Entiendo. que eso no sé si fue por el tipo de dispositivo que usé, por la exfoliación, por la combinación, pero habitualmente sí, IPEMAs en exfoliativos que he tenido con traves se han resuelto sin ningún inconveniente, ¿entendés? Lo que pasa es que otra de las características que tiene el pseudoexfoliativo es que la barrera hematocular está más alterada que en los pacientes de glaucoma de Sí, Eso, sí, por eso tal cual, hablo. sumamente alterada. Y estoy de acuerdo con lo que decía Agustín también. A mí me pasó, en 25 FACO PNP tuve 2 IPEMAs espontáneos a la semana, por Valsalva, porque la paciente se agachó a levantar un papelito. Y después también lo que estoy notando, una peculiaridad es que después del año, cuando hago la gonioscopía, algunos pacientes con pseudoexfoliación tienen como un ramillete vascular en el espacio intraescleral, e incluso cuando hago la gonio, con ese balanceo que uno hace con el lente, produce un pequeño sangrado, mínimo. Y lo tengo filmado eso. Y la verdad que me pasó solamente con pseudoexfoliados. No sé si te pasó, Celina, con las de PNP eso. Sí que tengan rémora sanguínea, pero bueno, yo ahí lo tomé porque vos apretás y el canal de Schlenn sigue pasando sangre. Y al ahí tener una Sí. membrana, una ventana trabeculosemética, si vos apretás, o sea, hipotonizás o presurizás, un poquito de rémora sanguínea podés tener. Pero me ha pasado Sí, de pero tener. yo estoy hablando hay ramilletes vasculares, después les voy a compartir un par de videitos donde se ven como si fueran neovasos, son neovasos de hecho. Claro, con el objetivo de que son más isquémicos. Sí. Y en ese Bueno, caso, ¿se podría tratar de hacer algo con respecto a esa fragilidad capilar o darle algún Con nosotros seguimiento? eso no lo aclaré, pero cuando hicimos el lavado de cámara le agregamos una Avastin en segmento anterior, en cámara anterior. Y yo creo que eso ayudó, porque yo estaba esperando que al día siguiente del lavado, con todo lo que había sangrado en ese momento, volviera a sangrar. Yo dije, Dios mío, va a estar sangrado, va a sangrar de vuelta, porque no saben la sangre que se pone en el lavado. Le pusimos el Avastin, en el postoperatorio inmediato estuvo un poco hipertenso, eso yo creo que ayudó también a que no vuelva a sangrar, y después por suerte no sangró más, y hoy está regulando en 12 y viendo 3 décimas, que era su potencial visual máximo, porque venía de un cuentadedos con un glaucoma súper avanzado y la catarata. Así que por ahora es un éxito, después de haber sufrido todo ¿Y el tubo estaba tutorizado? Sí, sí, no, si no tutorizás la POL, hay que Hugo, tutorizarlo sí o sí. te quedás sin cámara. O sea, el otro Sí, día no. Y también no Chicos, tentarte de sacar la sutura en el postoperatorio inmediato, cuando la presión estaba por las nubes, viste, de golpe alguien me decía, bueno, ¿por qué no le sacás el tutor, viste? Y te tentás y decís, no, no lo voy a tocar ese tutor porque me voy a pasar para el otro lado y va a ser una pesadilla más difícil de una de esas complicaciones tuvo Anaí. Anaí puso las primeras veces que poníamos POL en Argentina, o sea, la presentó en Faco Extremo el año pasado, fue muy divertido para los que La del escuchamos, ¿no? visco. Visco, después le sacó el tutor, entonces después tipo hipotalamia, después entonces, bueno, pero son cosas que están para que nosotros aprendamos y que si las comunicamos así como estamos comunicando, la idea es que no le pase al otro, ¿no? Chicos, son las 9:00 yo tengo que atender. Vámonos, perdón. Sí. Gracias. Gracias a todos por la Gracias, participación. chicas. Gracias. Espectacular Gracias. todo. Nos vemos en 2 semanas. Los esperamos. Divinos los Estuvo casos. buenísimo, buenísimo, me Gracias encantó. por participar. Está buenísimo que sea Felicitaciones. participativo. Felicitaciones. La verdad que me encantó. A ver, pongan si quieren todos la Super cámara. power para empezar el Todos viernes. la cámara y alguno que Cámara, saque nosotros, foto. ¿seguro? Ay, estoy horrible. Bueno, ¿Están ahí maquillados? Se ve chiquito. ahí estoy. Y así somos del primer Ateneo. No, la verdad, buenísimo. Me divertí Nosotros mucho, que eso somos es lo la importante. Y aprendí. ¿Qué haces, Grande Agus? uno, estás en todas. Hola Angie, vos también, están en todas, son lo más. No, Gracias. no,